Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Bueno, vamos a continuar la clase de la anterior semana, donde ya habíamos visto gran parte de las generalidades referentes a lo que corresponde a la anatomía del corazón. Sabemos y habíamos hablado algunas diferencias importantes en cuanto a lo que son las aurículas y los ventrículos. También su importancia en el trabajo mismo del corazón, las válvulas que tiene el corazón, no nos olvidemos, 4 válvulas importantes, 2 auricoventriculares, 2 válvulas semilunares, las válvulas auricoventriculares que estaban conformadas por lo que es la válvula tricúspide, la válvula mitral que estaba compuesta por 2 valvas, la válvula tricúspide que estaba compuesta por 3 valvas, de ahí el nombre. También ¿no? Habíamos mencionado que tenemos 2 grandes válvulas como tal que conforman el tracto de salida tanto del ventrículo izquierdo como el derecho y que se relaciona con la arteria pulmonar y con la arteria aórtica. Por un lado tenemos la válvula aórtica como tal que también tiene 3 valvas y la pulmonar que igualmente tiene 3 valvas, ¿no? Entonces siempre recordemos que esta estructura tiene una función muy importante que es la de poder prácticamente trabajar en el corazón y poder bombear la sangre de una cavidad a otra. Ahora, es importante que nosotros también analicemos el sistema de conducción cardíaco, que también ya habíamos hablado al respecto. El sistema de conducción cardíaco que interviene en el funcionamiento del corazón, ¿no? Estamos haciendo un pequeño resumen de la anterior clase y desde luego esto implica que nosotros sepamos que el corazón trabaja gracias a este sistema de conducción cardíaco y que desde luego esto implica que nosotros podamos, en cierto sentido, entender el funcionamiento del corazón. Entonces, habíamos comentado que el sistema de conducción cardíaco estaba compuesta por el nodo sinusal o también llamados nodos sinoatrial, el mismo que es el marcapaso fisiológico del corazón, el que genera automáticamente el impulso de forma autónoma, y este impulso que desde luego va a viajar a través de las fibras interauriculares y va a llegar al nodo AB. El nodo AB prácticamente es el segundo al mando, por así decirlo, que inmediatamente este se va a encontrar por debajo del piso de la aurícula derecha. Bien, posteriormente al nodo AB vamos a tener el tronco de haz de His, que también puede generar un impulso, y ya distal, el haz de His se va a dividir en una rama izquierda, como vemos en la imagen, y también en una rama derecha. Pero no se olviden que la rama izquierda se va a dividir en otras 2 ramas, una anterior y otra posterior. ¿Y por qué? Prácticamente porque el músculo del ventrículo izquierdo tiene mayor espesor, ¿no? Tiene mayor cantidad de células miocárdicas, y esto en el sentido de que apaguen sus micrófonos, por favor, para poder bombear la sangre a todo nuestro organismo. Raul, seu microfone, Raul. Perdón, doctor. Y esto desde luego nos va a ayudar a entender por qué la importancia de la rama izquierda y por qué esta sí se divide en otras 2 ramas y la rama derecha solamente es una, no se bifurca, no se divide en otras. Bien, entonces ya entender para todos ustedes que el nodo sinusal va a trabajar o va a generar el impulso a una frecuencia cardíaca de aproximadamente 60 hasta 100 latidos por minuto. Recordemos que esa es la frecuencia cardíaca normal. Todos nosotros tenemos que saber los valores normales. Si no sabemos los valores normales, poco o nada vamos a entender después. Por eso les pido siempre en prácticas que podamos entender lo normal para después ver lo patológico, ¿no? En todo lo que es cardiología. Entonces, el nodo sinusal es como les decía, es el que genera el impulso, es el que va a generar la frecuencia cardíaca normal que va de 60 hasta 100.
Pero este nodo sinusal puede enfermarse en algún momento y por ende, bueno, alguien tiene que hacerse cargo, ¿verdad? De generar el impulso. No puede dejar de generarse este impulso porque si no fuese así, el corazón va a parar, va a dejar de trabajar. Por lo tanto, se traduciría en parada cardíaca y por lo tanto también en muerte. Es este hecho que este sistema de conducción es tan importante que el nodo AB es el siguiente a generar el impulso si es que el nodo sinusal no lo hace. Así como enferman las diferentes partes de nuestro organismo, también el sistema de conducción puede enfermar y por ende el nodo AB va a generar el impulso. Pero este, si recordamos, es un poco más flojo. Este genera el impulso a una frecuencia cardíaca de 40 hasta menos de 60. Desde luego es una característica y algo que nosotros podemos orientarnos al leer un electrocardiograma, al hablar de un ritmo nodal. Sabemos que los electrocardiogramas normales tienen un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque el impulso nace del nodo sinusal. Pero hay algunas personas que tienen el nodo sinusal enfermo y van a tener un ritmo nodal. Y desde luego la característica va a ser que no va a haber onda P, va a ser regular el electrocardiograma, pero la frecuencia cardíaca también nos va a dar una idea de que estamos hablando de un ritmo nodal porque la frecuencia cardíaca puede estar más de 40 hasta menos de 60. Sabemos también que el nodo AB puede enfermar. En algún momento vamos a hablar de los bloqueos áurico-ventriculares. Los bloqueos áurico-ventriculares son alteraciones que se producen en el nodo AB. El nodo AB se enferma, especialmente hablando del bloqueo AB completo, donde el nodo AB está totalmente enfermo. Si el nodo AB está totalmente enfermo y el nodo sinusal está trabajando, los impulsos no van a poder pasar el nodo AB porque este está enfermo. Por ende, alguien tiene que generar el impulso para que los ventrículos se puedan contraer. Lo más importante, hablando de contracciones, entre la contracción auricular y la ventricular es la más importante, porque nosotros cuando sacamos la frecuencia cardíaca, lo hacemos ¿con qué? Con la onda R del QRS. Sabemos que el QRS del electrocardiograma representa la despolarización ventricular. Por lo tanto, el haz de His también puede hacerse cargo, o sea, él también puede generar un impulso y esto desde luego darnos una frecuencia cardíaca, pero este es aún más flojo. Este genera el impulso a una frecuencia cardíaca de menos 40 hasta 20. No se van a olvidar esto porque es pregunta de examen, ¿eh? Y siempre les van a preguntar las frecuencias cardíacas de los diferentes puntos del sistema de conducción. Por lo tanto, este haz de His también puede producir el impulso, como les decía, pero más flojo, de 20 a menos 40. Y en algún momento, si es que fuera realmente necesario, también las fibras de Purkinje, ¿no?, que estamos viendo acá, estas pequeñas prolongaciones a distal, pueden desde luego también generar un impulso y una frecuencia cardíaca. Pero estos son aún más flojos. De todos, estos son los más flojos en generar el impulso a una frecuencia cardíaca de menos 20, ¿no? Entonces, es una característica muy importante que tenemos que tomar en cuenta para poder tal vez tener este conocimiento y tener mayor facilidad en la lectura del electrocardiograma. Supongamos algo que tal vez hoy día al hablar en prácticas con mis estudiantes, cuando el residente presentaba fibrilación, hablábamos de un concepto muy importante que es microfibrosis. La microfibrosis se puede originar en diferentes áreas del corazón, dependiendo si es que mi ventrículo se hipertrofia o en todo caso si es que mi aurícula se dilata. Esta microfibrosis, y un claro ejemplo les dio el residente hoy en día, que para que nos podamos aclarar esto, algunos de ustedes de repente tienen una pequeña cicatriz, ¿no? Esta pequeña cicatriz, si se dan cuenta, siempre va a ser diferente en cuanto a lo que es la piel que no tiene esta alteración. Incluso es más sensible, ¿no? Y tal vez es incluso también más, menos elástica, por así decirlo, ¿no? Es lo mismo en el corazón. Se forman estas pequeñas microfibrosis o microlesiones que pueden alterar desde luego el funcionamiento o el viaje del impulso a través de una parte del sistema de conducción. Un ejemplo, si yo tengo una hipertrofia del ventrículo izquierdo por alguna patología, una valvulopatía aórtica, una valvulopatía mitral, una hipertensión, un infarto, un ejemplo, prácticamente puede ser que exista microfibrosis y esas microfibrosis coincidir con el trayecto de la llama izquierda. Y este hecho va a impedir que el impulso pueda viajar
y por ende vamos a tener un trastorno en el viaje del sistema de conducción que se puede traducir en un bloqueo completo de rama izquierda. Y eso se puede visualizar en el electrocardiograma, por si acaso, los bloqueos completos de rama izquierda, derecha, izquierda, los semibloqueos anterior izquierdo, posterior izquierdo, también pueden ser diagnosticados por electrocardiograma y que nos orientan a pensar en alguna alteración de alguna de estas partes del sistema de conducción cardíaco. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Estoy repasando un poco lo que vimos en la anterior clase. Si tienen alguna duda, no se preocupen en hacerlo. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, está claro. Bien, entonces ya creo que habíamos comentado también esto del sistema de conducción, perdón, la posición del corazón. Ahora que tiene que estar bien claro, el corazón no está localizado en el lado izquierdo del corazón, perdón, en la región costal izquierda del tórax. Muchos piensan que está en la región costal y que los dolores que se presentan en la región costal son propios del corazón. Si vemos bien la imagen, vamos a visualizar el corazón como tal, que está localizado en su mayor parte detrás del esternón. Por eso es que tenemos ese hueso macizo, duro. Su importancia es porque protege al corazón prácticamente, ¿no? Entonces, gran parte del corazón está a nivel retroesternal. Sí, el ápice está localizado prácticamente en la región costal, pero un dolor cardíaco típico se va a originar, ojo, a nivel retroesternal. Alguna vez tenemos pacientes que vienen a la consulta y dicen, doctor, me duele debajo del pecho, ¿no? En la región costal izquierda. Me da como punzaditas, doctor. De repente es el corazón, no. El corazón no jamás les va a ahí dar como, no es su propio un dolor punzante del corazón. El dolor del corazón se localiza a nivel retroesternal, por eso vemos esta imagen, ¿no? Este dolor puede irradiarse ya sea a nivel de lo que es región de maxilar inferior, a región anterior de brazo, etcétera. Entonces, es muy importante que nosotros veamos esta imagen y que podamos traducir, desde luego, la importancia de por qué está localizado en esta región el corazón. Al lateral, si podemos ver, están los pulmones. Lo están protegiendo al corazón los pulmones. En la parte posterior está la columna vertebral. Y en el piso prácticamente del corazón está este músculo importante que es el diafragma, ¿no? Entonces, el corazón está localizado desde luego en la parte media del mediastino como tal. Vamos a ver esta imagen que ya la habíamos visto en la anterior clase, donde vemos una descripción de este mediastino. Esta línea prácticamente que vemos acá, que les estoy mostrando con el cursor, que se localiza o que está desde luego dibujada desde lo que es el quinta vértebra, ¿no? Del espacio intervertebral, y que desde luego a partir de acá tenemos el mediastino superior, en la parte superior, como vemos en la imagen, y todo esto es el mediastino inferior, ¿no? El mediastino inferior que se va a dividir en uno anterior, que vemos acá en la imagen, que se va a localizar relacionar con el esternón, el mediastino posterior, que se va a relacionar con la columna vertebral, más que todo la región torácica, y por último, el mediastino medio, donde va a estar localizado prácticamente el corazón, ¿no? Acá lo podemos visualizar bien. Entonces, no se olviden, el corazón está localizado en el mediastino medio y tiene desde luego su relación con otras estructuras y la importancia de estas estructuras que cuidan que el corazón no sufra tal vez algún trauma ante alguna contusión cotidiana que se puede presentar. Muy bien, entonces, esto con la finalidad siempre de poder entender posteriormente algunas patologías como son el infarto agudo de miocardio y sus características. El corazón sabemos que es una bomba. Una bomba, ¿por qué? Porque va a recibir sangre, el corazón se va a contraer y va a expulsar la sangre. Pero, ojo muy importante para todos ustedes, así como se lo escucha bastante sencillo, pero no lo es, porque el corazón trabaja con presiones, trabaja con volúmenes. A mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. Esos son los términos que manejamos y que se relaciona con el ciclo cardíaco. Pero el corazón al ser o al trabajar como una bomba, prácticamente va a cumplir funciones. ¿Cuáles son? La de transportar oxígeno
por la sangre. Pero no solamente transporta oxígeno, sino también transporta nutrientes. También transporta productos de desechos, como ser el dióxido de carbono, que sabemos muy bien que es un producto de desecho que tiene que ser eliminado para posteriormente captar oxígeno. Por lo tanto, incluso, ¿no?, por la sangre podemos transportar algunas hormonas, y eso va a viajar gracias a que la sangre va siendo expulsada por ya sea el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, y que llega hasta lo que corresponde la parte más distal de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la importancia del corazón. Un ejemplo, si el corazón empieza a fallar, va a empezar a bombear poca sangre, y por lo tanto va a llegar poco oxígeno, ya sea a nuestro cerebro, un ejemplo, ¿no? Puede llegar muy poca sangre a nuestro cerebro, y esto se va a traducir desde luego en alteraciones. Y este hecho es importante para que nosotros podamos entender la morfología como tal, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que ir visualizando poco a poco la estructura y también la morfología del corazón como tal, y entender por qué es importante para que nuestros diferentes órganos puedan trabajar de forma muy equitativa, y poder desde luego tener una relación en cuanto a lo que es el trabajo de nuestros diferentes órganos. Por otro lado, sabemos que nosotros tenemos que entender que el corazón, al ser un órgano muy importante, desde luego tiene que tener una posición también relevante, ¿no? Y acá podemos ver una imagen donde nos muestra por un lado la base del corazón, la base que está conformada por las aurículas, y la punta del corazón que está conformada más que todo por el ventrículo izquierdo. La punta del corazón siempre se va a dirigir, ojo muy importante, hacia adelante, a la izquierda, y hacia la parte inferior, ¿no? A diferencia de la base, que se va a dirigir a la región superior, un poco hacia atrás prácticamente, y al lado derecho. Entonces, la posición del corazón no va a estar recta, ni tampoco va a estar en sentido tal vez longitudinal. Como vemos acá, está en una posición oblicua, donde la punta va a estar dirigida al lado izquierdo y la base al lado derecho. Eso más que todo para tener una idea de la posición del corazón. Ahora, todo esto ya prácticamente les hemos hablado ya en clases previas, o en la anterior clase. Habíamos comentado que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, o también llamadas atrios, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda. Tenemos 2 ventrículos, un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho, ¿no? Las aurículas, no se olviden, la aurícula izquierda especialmente, recibe sangre, ¿no?, oxigenada a través de las venas pulmonares. Tenemos 2 venas pulmonares superiores y 2 venas pulmonares inferiores, o sea, 4 venas que fluyen o que se conectan con la aurícula izquierda y que permiten la llegada de la sangre oxigenada a dicha estructura. Por otro lado, tenemos la aurícula derecha. La aurícula derecha va a recibir sangre desoxigenada a través de las venas cavas, vena cava superior, vena cava inferior, y cada una de estas venas cavas va a transportar sangre desoxigenada, ya sea de extremidades inferiores, hablando de la vena cava inferior, o de extremidades superiores de la vena cava superior. Este hecho, desde luego, va a implicar que las aurículas se llenen y que esta sangre pueda pasar a ventrículos de forma correcta. Muy bien. Ahora, también algunas otras importancias que habíamos comentado es que las aurículas tienen una morfología muy diferente a comparación de los ventrículos. Las aurículas son más delgadas, tienen una musculatura muy fina, muy delgada, a comparación de los ventrículos, que tienen una musculatura mayor, especialmente el ventrículo izquierdo, que es mucho más grueso por la importancia que tiene en cuanto a lo que es la expulsión de la sangre oxigenada a todo nuestro organismo. No tienen que olvidarse, esto es muy importante, siempre les van a preguntar alguna diferencia entre las cavidades. Por otro lado, bueno, ya hemos mencionado de su relación de las aurículas con las venas pulmonares y la vena cava, pero también tenemos que saber que hay 2 grandes arterias: la arteria pulmonar, que se relaciona con el ventrículo derecho, y la arteria aórtica, que se relaciona con el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a expulsar la sangre hacia la aorta, y entre ambas va a existir una válvula, la válvula aórtica, que impide el regreso de la sangre que se expulsó por la aorta. En el caso de la arteria pulmonar,
es una arteria también de gran calibre que una vez que el ventrículo derecho se contrae y expulsa la sangre, este va a pasar a través de la aurícula derecha, perdón, hacia la que es la arteria pulmonar, y la sangre no va a regresar porque vamos a tener también una válvula ahí, que es la válvula pulmonar, que también está compuesta por 3 válvulas. Muy bien, entonces estamos viendo ya algunas características, haciendo un pequeño repaso. Acá una imagen muy interesante que nos está mostrando con flechas y el color qué tipo de sangre es y el trayecto que debe seguir. Las venas pulmonares que llevan sangre desoxigenada a la aurícula derecha que pasa la sangre de esta cavidad al ventrículo derecho. Entre aurícula derecha y ventrículo derecho tenemos la válvula tricúspide. Una vez que el ventrículo derecho se llena, la sangre va a ser expulsada a través de la aorta, perdón, de la arteria pulmonar, y entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho tenemos la válvula pulmonar. La arteria pulmonar se va a dividir a la vez en 2 ramas, una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda que se va a dirigir a cada pulmón correspondiente. Una vez que se va a oxigenar la sangre va a regresar ya rica en oxígeno a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o también llamada bicúspide porque tiene 2 válvulas. Una vez que está en el ventrículo izquierdo, la sangre va a pasar hacia la aorta y entre ambas se va a encontrar la válvula aórtica como tal. Y así es el viaje de la sangre de un lugar a otro. Ahora, el corazón está compuesto por 3 capas. Vamos a hablar a grandes rasgos en esta clase porque tenemos desde luego una clase destinada a cada alteración de esta capa, porque el paciente puede tener pericarditis, mi paciente puede tener endocarditis, mi paciente puede tener una miocarditis. Hoy en día la mayoría de los pacientes que han enfermado COVID lamentablemente han desarrollado una miocarditis y con esto desde luego tal vez la presencia de una arritmia. Es tan la importancia que hoy en día se está viendo que estas miocarditis que son productos del COVID, lamentablemente está conllevando a mucha descompensación de pacientes que tal vez no tenían una arritmia o que tenían una arritmia y que la complicó lamentablemente. Entonces, cada capa tiene una función muy importante, como en el caso del pericardio. El pericardio es la capa más externa del corazón, ¿no? La que se va a relacionar prácticamente con los pulmones. Pero este pericardio a la vez tiene dos capas importantes. El pericardio fibroso, como su nombre lo indica, está compuesta por tejido fibroso y que se va a relacionar con los pulmones. Y tenemos otro pericardio, el pericardio seroso. Pero este pericardio seroso va a tener 2, ojo, no se olviden, 2 capas. Una capa visceral que se va a relacionar con el miocardio y una capa parietal que se va a relacionar con el tejido fibroso. Entre estas 2 capas, entre la capa visceral y la capa parietal, tenemos un espacio que es el espacio pericárdico. Este espacio pericárdico va a almacenar líquido por si acaso, ¿ah? El líquido pericárdico. ¿Y cuánto es el líquido pericárdico normal? ¿Quién sabe cuánto es el líquido pericárdico normal que debe haber en un corazón? Que todos nosotros tenemos de repente, ¿no? ¿5 a 20 ml? Ya. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Andrea, que está buscando ahí las respuestas. Sí, 5 a 20 ml. Ya. No, la cantidad normal que existe, que se acepta desde luego como normal, es menor a 50 ml, ¿no? No puede exceder los 50 ml. Entonces, el tener una cantidad menor o igual a 50 ml se considera como normal. Pero no se olviden, este líquido pericárdico se va a encontrar entre la capa serosa y entre la capa fibrosa, ¿no? Perdón, entre la capa parietal y entre la capa visceral. Entre estas 2 capas va a estar el espacio pericárdico y estas 2 capas van a conformar ¿qué? El pericardio seroso como tal, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? Sim, doutor. O que passa quando se excede mais de 50?
Ahí hablamos de un derrame pericárdico. Hay derrames pericárdicos que pueden ser leves. Hay derrames pericárdicos que pueden ser moderados y derrames pericárdicos severos, cuando esto se va a traducir en un taponamiento cardíaco. El derrame pericárdico leve o moderado, bueno, se aconseja que si no existe ningún deterioro a nivel hemodinámico del paciente, no se realice ninguna intervención. Pero si tenemos un derrame severo con compromiso ya hemodinámico que se puede traducir en un taponamiento cardíaco, automáticamente la solución es hacer una pericardiocentesis, extraer ese líquido excedente. Y ustedes dirán, ¿y cómo me voy a dar cuenta si es que mi paciente está con un taponamiento cardíaco? Pues fácil. Ahí tenemos una triada, la triada de Beck. Si alguno de ustedes en algún momento va a leer, esta triada de Beck es propia de lo que es un taponamiento cardíaco. ¿Y cuál es esta triada? Por un lado vamos a tener ruidos cardíacos hipofonéticos. Auscultamos y apenas lo vamos a percibir o de repente no vamos a percibir el primer y segundo ruido cardíaco, que es lo que escuchamos, ¿no? Andrea, el primer ruido cardíaco, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce el primer ruido cardíaco? Sí, ¿qué lo produce? ¿Qué lo produce el primer ruido cardíaco? No sabría decir, doctor. Pamela, Doctor, El cierre de las válvulas, doctor. ¿qué válvula? cierre de las válvulas Las tricúspides. válvulas auriculoventriculares. El cierre de las válvulas Válvulas auriculoventriculares. tricúspide. La tricúspide y la mitral. No se olviden, Ah, ya, acabo de doctor. decirlos hace un momento, ¿no? Las válvulas auricoventriculares, como su nombre lo dice, auricoventricular, quiere decir entre la aurícula y los ventrículos, ¿no? ¿Qué válvulas se encuentran entre las aurículas y los ventrículos? Son la mitral y son la tricúspide. Entonces, el cierre de las válvulas auricoventriculares va a originar el primer ruido cardíaco, que es absolutamente normal, ¿no? Y después tenemos el segundo ruido cardíaco. ¿Y qué lo produce el segundo ruido cardíaco? ¿O por qué escuchamos el segundo ruido cardíaco? El Se cierre de las cierra la válvulas válvula sigmoides. Las válvulas sigmoides. Exacto, el cierre de las válvulas cierre de semilunares las o válvulas. también sigmoideas, que es lo mismo, ¿no? Las válvulas sigmoideas o semilunares es lo mismo. Estas están conformadas, ¿por qué? Por la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Entonces, el cierre de estas dos válvulas automáticamente me va a producir el segundo ruido cardíaco. Entonces, yo cuando ausculto, escucho más o menos esto. Loop-dup, 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 loop-dup. Primer y segundo ruido cardíaco. Es absolutamente normal. Pero en un taponamiento cardíaco, un ejemplo, yo no voy a escuchar este ruido. De repente lo voy a escuchar apenas, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? En que el corazón no se puede contraer de forma apropiada porque hay líquido demasiado a nivel de este espacio pericárdico. Otro dato muy importante es la presencia de la hipotensión. Los pacientes van a estar hipotensos, ¿no? Ustedes le toman la presión y vamos a tener una presión bajísima prácticamente. Y por otro punto importante es la presencia de la ingurgitación yugular. Vamos a visualizar la yugular y la yugular va a estar ahí saltando, ¿no? Automáticamente eso nos está traduciendo que la sangre no puede pasar de las venas pulmonares hacia las aurículas, porque las aurículas no pueden dilatarse porque no se le permite ya que a su alrededor hay líquido. Estos ruidos hipofonéticos, la hipotensión y también la ingurgitación yugular están conformando la tríada de Beck. Si ustedes encuentran esto, prácticamente estamos hablando de un taponamiento cardíaco y que requiere un procedimiento que se llama pericardiocentesis o extracción de este líquido excedente a nivel de este espacio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y cuando está a menos de 5 ml? No, por eso, o sea, lo normal, te recalco, o sea, les he dicho que es igual o menor a 50. Eso ha sido lo que les he explicado, ¿verdad? Entonces, Exacto. si tiene menos de 50, no hay problema, o sea, no hay ningún inconveniente. Pero la Pero verdad, menos de 5, doctor, así con ausencia de líquido.
La verdad no hay esos No hay. casos, no hay. ¿Por qué? Perfecto. Porque siempre tiene que haber un líquido para poder permitir la fricción entre las diferentes capas, ¿no? Si no, no habría fricción y prácticamente puede haber algún desgarro en estas capas. Y la verdad es que no he visto ningún paciente que tenga 5 ml. Entonces puede haber una variación. Ustedes saben que en medicina nunca vamos a hablar de números exactos, ¿no? Yo no puedo decir, Andrea tiene una frecuencia cardíaca de 70, siempre. No, para nada. Tu frecuencia cardíaca puede estar entre 60, 65, 80, 85. Eso es variable de cada organismo. Entonces, si hablamos de líquido pericárdico, te recalco nuevamente, ¿tienes 50? Bien. Si tienes 45, 40, está bien, ¿no? Pero una cantidad mínima de 5 tal vez, o de 2, de 1, etcétera, eso es difícil de verlo. ¿Por qué? Porque sí o sí existe, tiene que existir líquido para que se puedan permitir el roce de las capas, ¿no? Durante lo que es la contracción. Está bien, doctor. Muchas gracias. Listo. Entonces, a ver, para recordar, no se olviden, en su momento vamos a hablar de los ruidos cardíacos, porque hay un tema para esto, pero ya como están yendo algunos a prácticas y están auscultando, y algunos dicen, doctor, ¿qué voy a auscultar, no? Entonces, lo que tienen que auscultar una persona normal es el primer, segundo ruido cardíaco. Pero también hay un tercer ruido cardíaco, también puede haber un cuarto ruido cardíaco, que la presencia de estos ruidos cardíacos extras se va a traducir en un ritmo de galope, ¿no? Como estuvieran ahí galopeando, entonces hay varios ruidos que desde luego son significado del trabajo del corazón. El tercer ruido cardíaco en algunos casos es normal y en algunos casos es patológico. Un ejemplo, el tercer ruido cardíaco se produce porque hay mucho volumen en un organismo y este va a aparecer gracias a que los ventrículos se llenan de forma muy rápida. Cuando el ventrículo, cuando la válvula, un ejemplo, la válvula mitral se abre, la sangre pasa de forma súbita y este paso de forma súbita choca contra las paredes de los ventrículos y se origina un tercer ruido cardíaco, ¿no? Entonces, en síntesis, el tercer ruido cardíaco nace del llenado ventricular rápido, ¿no? Ese es este llenado rápido del ventrículo originará el tercer ruido cardíaco. ¿Y en qué situaciones es normal? Un ejemplo, las embarazadas. La mujer embarazada maneja más volumen, ¿no? Maneja más líquido, maneja más sangre porque tiene que nutrir al bebé. Y este hecho hace que desde luego pueda tener un tercer ruido cardíaco. No les estoy mencionando o informando que estos tienen, o que la mujer embarazada sí o sí tiene que tener un tercer ruido cardíaco. Más al contrario, puede tener, como puede no tenerlo, pero es absolutamente normal. En algunos otros casos, como la insuficiencia cardíaca, también puede estar un tercer ruido cardíaco, especialmente al hablar de la insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha se va a caracterizar por congestión, por aumento de volumen, y desde luego este aumento de volumen va a conllevar a que también exista un llenado ventricular rápido por el aumento de esta cantidad de volumen en ese organismo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también este dato muy importante. Cuando ustedes vayan a la consulta y vean pacientes con insuficiencia cardíaca, puede ser que escuchen o que encuentren un tercer ruido cardíaco. Y bueno, hay muchas causas también de la presencia de un tercer ruido cardíaco. Incluso en los niños podemos encontrar un tercer ruido cardíaco, pero eso es absolutamente normal, ¿no? A medida que el niño va creciendo, va a desarrollar mejor sus cavidades izquierdas y automáticamente va a perderse ese tercer ruido cardíaco si es que existiese, pero es absolutamente normal en los niños también la presencia de un tercer ruido cardíaco. Bien, y igual vamos a tener un cuarto ruido cardíaco, pero bueno, esto más se relaciona y es patológico y que se produce por la contracción brusca de las aurículas. Cuando la aurícula se contrae de forma brusca, con fuerza, puede originar este cuarto ruido cardíaco, que es netamente patológico. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema. Una vez que, bueno, la capa visceral es la que se va a relacionar con el miocardio. El miocardio, no se olviden, está compuesta por células musculares estriadas. Estas células musculares estriadas que van a estar desde luego en diferente orientación con la finalidad de poder contraerse con mayor exactitud y poder bombear la sangre en el ventrículo como tal. Por otro lado, tenemos el endocardio. Este endocardio que es la capa más interna del corazón, que prácticamente va a recubrir a toda la estructura interna
y ahí hablamos de lo que son las válvulas auricoventriculares, también el músculo esquelético, por así decirlo, que ayudan en el trabajo de las válvulas auricoventriculares, como ser las cuerdas tendinóceles y los músculos papilares. Entonces, las cuerdas tendinóceles y los músculos papilares son estructuras que se van a relacionar y van a trabajar juntamente a las válvulas AB, a diferencia de las semilunares. Las semilunares no tienen, por si acaso, cuerdas tendinosas y músculos papilares. Por lo tanto, este endocardio está compuesto por tejido endotelial muy fino, y se encarga de cubrir la capa interna del corazón. En alguna otra situación también podemos encontrar algún paciente con endocarditis, ¿no? La endocarditis es una afección de la capa interna del corazón y que puede conllevar a complicaciones si no se la llega a diagnosticar o tratar de forma oportuna. Muy bien. Por otro lado, acá podemos ver lo que les mencionaba, estas capas muy importantes. En este especialmente vamos a poder localizar el pericardio fibroso, ¿no? Acá tenemos el pericardio fibroso que se relaciona con las estructuras externas al corazón. Por otro lado tenemos el pericardio seroso, que está compuesta por dos capas, una capa, como vemos acá, parietal y una capa visceral. Y en el medio de estas dos capas que conforman el pericardio seroso, vamos a encontrar el espacio pericárdico, ¿no? Ahí es donde se lo almacena este líquido pericárdico que ya habíamos mencionado. Muy bien, y en esta otra imagen igual lo mismo, podemos ver el pericardio parietal, pericardio seroso, y la musculatura o el miocardio y el endocardio como tal. Son las capas del corazón que estamos pudiendo ver. Por otro lado, ya acá algunas imágenes para recordar lo que habíamos hablado. Acá tenemos la presencia de las válvulas como tal. Vemos acá, tenemos la válvula mitral, la válvula tricúspide y las válvulas semilunares o sigmoideas, ¿no? Todas, a excepción de la válvula mitral, son tricúspides, tienen 3 valvas. Pero no nos olvidemos que algunos pacientes pueden tener cardiopatías congénitas que se relacionan con la válvula aórtica. Un ejemplo, acá tenemos la válvula aórtica, 3 valvas, ¿no? Acá tenemos 3 valvas. Algunas personas pueden nacer con 2 valvas nada más. Ahí hablamos de una válvula aórtica bicúspide. O incluso tener una sola valva. Hablamos de una válvula aórtica unicúspide. O tener 4 valvas. Hablamos de una válvula aórtica cuadricúspide. Puede haber esas alteraciones. Yo he tenido pacientes con válvulas cuadricúspides, he tenido pacientes con válvulas bicúspides, y la verdad hasta la fecha solamente he visto un paciente con válvula unicúspide, pero en su mayoría tienen válvulas bicúspides como tal. Y esto denota que puede haber algún deterioro en el funcionamiento de dicha válvula, permitiendo algún grado de regurgitación o incluso algún grado de complicación por parte del paciente. Bien, entonces, bien claro, la de las válvulas. Acá tenemos la diferencia importante. Por un lado tenemos la válvula tricúspide, que se relaciona con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Toda esta estructura está cubierta por endocardio. La válvula mitral, lo mismo, que está conformada o relacionada con lo que son las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Y miren acá las válvulas semilunares, pulmonar y aórtica, no se relacionan con cuerdas tendinosas y músculos papilares. Es una diferencia muy importante y no se olviden, puesto que en algún momento también les va a orientar ante algunas dudas que se presenten en sus evaluaciones. Muy bien, acá lo mismo, ya habíamos visto esto, las diferentes composiciones del corazón, las válvulas aórticas, auricoventriculares, semilunares, la grande aorta, las grandes arterias como ser la aorta y la pulmonar, las venas, ¿no? Por un lado la cava superior, cava inferior, y las venas pulmonares superiores e inferiores. Prácticamente